Hola chicos, bueno, hoy vamos a ver sucesiones. Bueno, acá tenemos la definición de sucesión, es una relación entre los números naturales y un conjunto A cualquiera, tal que a cada número natural le corresponde un único elemento del conjunto A. Los elementos de A se llaman A1, A2, etc. También, bueno, es un nombre arbitrario, podría ser B1, B2, B-N, la letra que le queramos poner, ¿sí? Y acá tenemos un ejemplo. Sea S la sucesión dada por 2, 4, 6, 8, 10. Bueno, diremos que A1 es 2, o sea, el A1 es el primer término, A2 es 4, A3 es 6, A4 es 8, A5 es 10. Y queremos saber A(n), ¿sí? Fíjense, a ver, si hacemos el A2, nos fijamos que el A1 era 2, el A2 es 2 por 2, ¿sí? El A3, ¿qué es? 2 por 3, me da 6. El A4 me da 8, ¿qué es? 2 por 4. El A5 es 2 por 5, ¿sí? Fíjense, a ver, vamos a ponerlo de color, que el numerito que tengo acá es el mismo que este, ¿sí? El número que tengo acá es el mismo que este. El 4 es este, acá tengo el 5, es el 5. Entonces, cuando queramos calcular el A sub n, ¿qué será? 2 por n, ¿sí? Para eso los pinté de color, fíjense. Ay. Este n es este, ¿sí? O sea, y eso es para n empezando en 1. N mayor o igual que 1, ¿sí? Entonces ahí tengo 2 por 1, 2, ¿sí? Este 2 es 2 por 1. 2 por 2, cuando n es 2, tendré el 2 por 2. Cuando n sea 3, tengo el 2 por 3. Cuando n sea 4, tengo el 2 por 4 que me da 8. Cuando n sea 5, 2 por 5 me da 10, ¿sí? Bueno, vamos a ver otro ejemplo. A ver. Sea H la sucesión dada por 1, 3, 5, 7, 9. Bueno, entonces empecemos. El A sub 1 es 1, el A sub 2 es 3, el A sub 3 es 5, el A sub 4 es 7. Estos puntos suspensivos significa que sigue, ¿sí? Sigue infinitamente. El A sub 5 es 9. Y ahora vamos a ver cómo sería una sub n cualquiera, porque si a mí me dicen en un momento hallar el A sub 29, y bueno, no voy a ponerme a numerar todos hasta el 29, sino que quiero una fórmula que me permita calcular una sub n cualquiera, ¿sí? Entonces empecemos a mirar. Fíjense, el A sub 2, ¿qué es? Es 2 por 2 menos 1, ¿sí? 2 por 2, 4, menos 1 me da 3. A ver, el A sub 5, ¿qué es? 2 por 3 menos 1, ¿sí? El A sub 3 es 2 por 3 menos 1. El A sub 4 me da 2 por 4 menos 1. El A sub 5 es 2 por 5 menos 1. Fíjense, hagamos la cuenta. 2 por 2, 4, menos 1, 3. 2 por 3, 6, menos 1, 5. 2 por 4, 8, menos 1, 7. 2 por 5, 10, menos 1, 9. Funciona. Entonces, ¿cómo será la sub n? Otra vez, fijémonos. Acá tengo el 2, acá tengo el 2. Acá tengo el 3, acá el 3. Acá el 4, acá el 4. Acá el 5, acá el 5. Entonces, ¿qué será esto? 2 por n menos 1, ¿sí? Y también funciona para el 1. 2 por 1 menos 1 sería. ¿Y esto cuándo empieza? Bueno, cuando n sea ¿cuánto? Cuando n sea mayor o igual que 1, ¿no? O sea, empieza en 1.
¿sí? Así, cuando n es 1 tengo la sub 1, cuando n es 2 tengo la sub 2, y así, ¿está bien? Y ahora vamos a ver diferentes formas de expresar una sucesión. Una forma es enumerando los primeros términos. Esto consiste en escribir los primeros términos de la sucesión. Por ejemplo, vamos a hacer 4 ejemplos. Bueno, la de los números pares, que ya la habíamos visto, 2, 4, 6, 8, 10, etc. ¿sí? Otra sucesión que podríamos tener, enumerando los primeros términos, sería esta. 3, 9, 27, 81, etc. ¿sí? Otro ejemplo podría ser 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, etc. Otro ejemplo más podría ser 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, etc. Bueno, entonces ahí tenemos ejemplos de sucesiones enumerando los primeros términos. Otra forma de expresar una sucesión es la forma descriptiva. A ver, acá lo tengo. Forma descriptiva consiste en describir con palabras la ley de formación de la sucesión. En los ejemplos anteriores podríamos describir, bueno, 1, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan que la número 1, si vamos más arriba, era la sucesión de los números pares? Habíamos dicho 2, 4, 6, 8. Entonces, si lo digo en forma descriptiva, esto es sucesión de los números pares. ¿Sí? Estoy expresando las sucesiones ahora en forma descriptiva. Vamos a expresar la 2. La 2 decía 3, 9, 27, 81 en los ejemplos anteriores, ¿sí? Bueno, fíjense que vamos a escribirla otra vez, ¿no? Pero en realidad yo la escribo nada más para mostrarles a ustedes. Ahora lo voy a borrar porque esta no es la forma descriptiva. Esto es enumerar los primeros términos. Fíjense qué son estas. Estas son potencias de 3. Si ustedes se fijan, esto es 3 a la 1, esto es 3 al cuadrado, esto es 3 al cubo, esto es 3 a la cuarta. Si sigo, el próximo será 3 a la quinta, o sea, 243. Entonces, ¿cómo lo puedo expresar en forma descriptiva? Y bueno, en forma descriptiva sería potencias de 3. ¿Sí? Ahí lo expresamos en forma descriptiva. Bueno, vamos a ver el ejemplo 3. Se los vuelvo a escribir también para no perderlos, ¿sí? Ahí tenemos estos primeros términos de una sucesión. Y esto, observen ustedes que en el A sub 3, que viene a ser el 2, ¿cómo se obtuvo? Sumando los dos términos anteriores, ¿sí? O sea, el 2 lo obtuve así, 1 más 1. Este 3, ¿cómo lo obtuvimos? Sumando los anteriores a 3, 1 más 2. Fíjense el 5, 2 más 3. El 8, 3 más 5. El 13, 5 más 8. Y así podría seguir, ¿sí? Si sumo 8 más 13, voy a tener acá el siguiente término, ¿está bien? Bueno, entonces, ¿cómo lo podemos expresar en forma descriptiva? Bueno, con palabras. Esto diríamos que es la sucesión formada a partir de la suma de los dos términos anteriores. Esta sucesión es conocida y tiene un nombre, que con algunos ya lo conversamos la vez pasada.
No es tan fácil advertirla, ¿sí? Y esta sucesión se conoce como sucesión de Fibonacci y tiene aplicaciones en la matemática, ¿sí? Sucesión de Fibonacci. Es la famosa sucesión de Fibonacci, que hasta han hecho películas con esto. Bueno, recordemos la número 4, enumerando los primeros términos, eran 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17. Si observamos bien, a ver, ¿qué podemos decir? Números impares no, porque el 2 no es impar. Bueno, pares tampoco, porque todos estos no son pares. A ver, ¿qué más? Múltiplos de 3 no, porque acá está el 5, está el 2, el 7, no son múltiplos de 3. Fíjense qué particularidad tienen estos números, son los números primos. Bueno, entonces acá escribimos sucesión de los números primos. Así lo estamos expresando en forma descriptiva. Bien. Bueno. Otra forma de expresar las sucesiones sería la forma explícita, que es lo que más vamos a usar. Consiste en dar una fórmula que defina el término general de la sucesión, como hicimos al principio, ¿sí? En función del subíndice, dando información acerca del valor inicial del índice y permite para un valor de n cualquiera saber cuál es el término correspondiente. Es lo que les decía hace un ratito, de encontrar una fórmula que me permitiera encontrar cualquier término de la sucesión sin estar enumerando cada uno. Veamos en los ejemplos dados si es posible encontrarla. Entonces, ¿se acuerdan? Otra vez escribamos enumerando los primeros términos. La primera era 2, 4, 6, 8, etc. ¿Sí? Bueno, esta ya la hicimos al principio de la clase. Habíamos dicho que este era 2 por 1, 2 por 2, 2 por 3, 2 por 4. Y entonces ahí encontramos que A sub n era 2 por n, empezando por el 1, ¿no? Siempre tengo que poner dónde empiezo, ¿sí? De hecho, el primer término de una sucesión es el A sub 1. Estamos haciendo la forma explícita, o sea que esto de enumerar los primeros términos lo voy a borrar. Solamente lo escribo para recordárselos cómo era. Bueno, en el ejemplo 2. El ejemplo 2 eran las potencias de 3, ¿se acuerdan? Lo escribimos también. 3, 9, 27, 81, etc. Y dijimos que A sub 1 era 3 a la 1, A sub 2 era 3 al cuadrado, A sub 3 es 3 al cubo, A sub 4 es 3 a la cuarta. Fíjense que el subíndice es igual al exponente, ¿sí? Acá cuando el subíndice es 2, el exponente es 2. Cuando el subíndice es 3, el exponente es 3. Entonces, ¿cómo será el A sub n? Será 3 a la n. Y esa sería la forma explícita, ¿sí? Esto anterior lo sacamos porque ahora estamos definiendo la sucesión en forma explícita, ¿sí? Lo voy a escribir acá. A sub n es 3 a la n, ¿sí? Bien, vamos al ejemplo 3, sí, que era la sucesión de Fibonacci. Bueno, la volvemos a escribir para darnos cuenta cómo vamos a definirla. Bueno, no se puede, ya les digo, no lo podemos definir. Una forma explícita no puedo encontrar una forma explícita. Hasta ahora no fue posible deducirla a partir de los términos, ¿sí? Así que no existe forma explícita para la sucesión de Fibonacci. No existe forma explícita para esta sucesión. Y bueno, recordemos la de los números primos. Los números primos, a ver, vamos a borrar esta parte. Los números primos, ¿se acuerdan que eran 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17?
¿Hay una forma explícita? Tampoco, igual que en la otra. No existe una forma explícita para la sucesión de los números primos, ¿sí? Bueno, y vamos a la última forma que vamos a ver de definir sucesiones, que es la forma recursiva, que consiste en dar los primeros k términos de la sucesión. A esto se los llama condiciones iniciales de la sucesión y luego establecer cómo se construye el enésimo término de la sucesión a partir de los términos anteriores. En los ejemplos dados podríamos definir, el ejemplo 1 era el de los números pares, o sea que el primer número par era el 2, ¿sí? Lo vuelvo a escribir para que no lo pierdan, 2, 4, 6, 8, 10, etc. Fíjense, el primer término es el 2, o sea, el A1 es el 2. Y el A2, ¿cómo lo podemos definir en base al término anterior? Bueno, que es el A1 más 2, ¿sí? El A3, fíjense, el 4 está bien, es 2 más 2. El A3, que es el anterior más 2, o sea que viene a ser 4 más 2, me da 6, etc. Así llegamos al A(n), que es el término anterior a n va a ser el n menos 1, ¿sí? Más 2, ¿sí? O sea que es el término anterior más 2. Pero ¿dónde empiezo? O sea, yo lo que tengo que hacer es escribir, como hicimos el primer término, y ahora, como ya escribí el primer término, n lo voy a empezar en 2, ¿sí? El A2 va a ser el A1 más 2, el A3 va a ser el A2 más 2, el A4 va a ser el A3 más 2, etc. ¿Sí? Bueno, en el ejemplo, el que seguía era el de las potencias de 3. Bien, fíjense que si lo definimos en forma recursiva, ¿qué dijimos? Vamos a volver a copiarlo, era 3 a la 1, 3 a la 2, 3 a la 3, 3 a la 4, etc. ¿Sí? Lo vuelvo a copiar para que lo vean más claro. Llamémosle de otra manera, ¿sí? B1 en vez de A1, así que el 1 es A1, el 2 B1, el 3 S1, como para cambiar, que no es siempre la misma letra, ¿sí? Uno le puede poner la letra que quiera. Bueno, el B1 es el primer término, es 3. Y fíjense, ¿cómo obtengo el B2? Haciendo el anterior por 3, ¿no? Si quiero el B2, ¿qué hago? El anterior, que es el B1, por 3. O sea, 3 por 3 me da 9. El B3, ¿cómo lo obtengo? Haciendo el 9 por 3 me da 27, o sea que es B2 por 3, ¿sí? Esto me dio 9. Esto me dio 27. Bueno, ¿cómo obtengo el B4? El B4 será el B3, o sea, el 27, el B3 por 3. ¿Sí? ¿Qué me quedó? 27 por 3, que es 81. Bueno, y acá yo ya había escrito la forma de escribirla, esta sucesión en forma recursiva. Tengo que escribir el primer término, que es el B1, y el B(n) es el término anterior por 3, con n empezando en 2. ¿Por qué lo empiezo en 2? Porque el 1 ya lo defino, el B1 ya lo defino antes. Bueno, vamos a dar una definición recursiva para la sucesión de Fibonacci. Justamente la sucesión de Fibonacci está definida en forma recursiva. Es el ejemplo típico de definición recursiva. Bueno, veamos, llamémosle C a estos términos. C(1) es 1. El C(2) también es 1. El C(3) es 2. ¿Cómo lo obtenemos? Sumando los anteriores, 1 más 1. O sea que estoy sumando C(1) más C(2).
C sub 1 más C sub 2. Vamos al 4. El 4 es el 3. ¿Cómo obtengo el 3? Haciendo 1 más 2. O sea, el C sub 4 lo voy a obtener haciendo C sub 2 más C sub 3. C sub 2 más C sub 3. Vamos al C sub 5. C sub 5 es 5. ¿Y qué es? 2 más 3. O sea que viene a ser C sub 3 más C sub 4. C sub 3 más C sub 4. Con esta cantidad de términos yo creo que nos alcanza para encontrar una definición recursiva. Entonces, fíjense que está en función de los dos términos anteriores. O sea que para definir en forma recursiva la sucesión de Fibonacci voy a tener que poner los dos primeros términos. C sub 1 igual 1, C sub 2 igual 1 y ahora nos vamos al C sub n. ¿Sí? El C sub n dijimos que era o cualquier C, ¿no? Sí, C sub i cualquiera. Es la suma de los términos anteriores. O sea que va a ser C sub n menos 2 más C sub n menos 1. ¿Por qué lo estoy escribiendo así? A ver, fíjense, el C sub 5, ¿qué es? El anterior a C sub 5, que es C sub 4, más el anterior a C sub 4, que es C sub 3. O sea, C sub n será el anterior a C sub n, que es C sub n menos 1, y el anterior a C sub n menos 1 es C sub n menos 2. ¿Sí? O sea que queda definida de esta forma, pero ahora tengo que ver dónde empieza n. Si ya escribimos los dos primeros términos, el primer término que yo voy a definir va a ser el tercero. O sea, voy a empezar ya n en 3, porque acá tengo C sub 1, C sub 2 y el próximo que viene es el C sub 3. Bien, o sea que nos queda esta definición. Bueno. Y bueno, vamos al ejemplo 4, que era la sucesión de los números primos. Tampoco hay una definición recursiva para los números primos porque no hay un orden, ¿sí? No se sabe cómo escribir un patrón para dos primos consecutivos. Así que no existe una definición recursiva para esta sucesión, ¿sí? Bueno. Bueno, entonces acá tenemos un ejemplo. Dice hallar una definición explícita para la sucesión dada por 1, 1 medio, 1 cuarto, 1 octavo, 1 sobre 16. O sea que la idea es descubrir la ley de formación de esta sucesión, o sea, encontrar un término general. Fíjense que el denominador siempre es 1 y en el denominador, si observamos bien, aparecen potencias de 2. Fíjense que este sería 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la 3, 2 a la 4. A ver, entonces el A sub 1 es 1, el A sub 2 es un medio, el A sub 3 es un cuarto, el A sub 4 es un octavo, etc. Bueno, entonces vamos a tratar de encontrar una forma explícita, una definición explícita. Y dijimos 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la 3, 2 a la 4. O sea que el A sub n no es la única forma, ¿eh? Podríamos escribirlo así. Fíjense, a ver, vamos a escribirlo más lindo acá. Observemos esto, ¿no? El A sub 2 es 2 a la 1. ¿Sí? Cuando el subíndice es 2, el exponente es 1. El A sub 3 es 2 a la 2. Perdón. ¿Sí? El A sub 3 es 1 sobre 2 a la 2. El A sub 4 es 1 octavo, o sea, 1 sobre 2 al cubo. Fíjense, a ver, ¿para qué hacemos esto? Cuando el subíndice es 2, el exponente es 1 menos. Cuando el subíndice es 3,
el exponente es 2, o sea, 1 menos que 3. 3 menos 1 viene a ser. Cuando el subíndice es 4, el exponente es 4 menos 1. Entonces, cuando el subíndice sea n, esto va a ser 2 a la n menos 1. ¿Sí? Y ahora sí, n es mayor o igual que 1. Fíjense, cuando n es 1, 1 menos 1, 0. Nos queda 1 sobre 2 a la 0, que es 1. Si n es 2, tengo 1 sobre 2 a la 2 menos 1, o sea, 1 sobre 2 a la 1, que es un medio. Cuando n es 3, tengo 3 menos 1, 2, o sea, voy a tener un cuarto, que acá está. Cuando n es 4, ¿qué tengo? A ver, 4 menos 1, 3. Un octavo me queda, que es justamente la sub 4. Bien. Bueno, y con la misma sucesión que teníamos recién, podemos hallar una definición recursiva, ¿sí? Fíjense, el primer término, acuérdense que siempre lo tenemos que escribir. A veces tenemos que escribir más de uno. En este caso, vamos a escribir el primer término. Fíjense, a ver, el segundo. ¿Cómo lo podemos calcular? Haciendo el anterior por un medio. ¿Sí? O sea, ¿cómo lo calculé? Haciendo a sub 1 por un medio. El a sub 3, fíjense, hago el anterior por un medio también. O sea que hice el a sub 2 por un medio. Hagamos el a sub 4. ¿Qué es? El a sub 4, ¿qué es? El anterior, o sea, el a sub 3 por un medio. O sea que esto nos quedó a sub 3 por un medio. Entonces, ahora escribamos la definición recursiva. Escribo el primer término. ¿Y cómo será el a sub n? Es el anterior por un medio. O sea, a sub n menos 1 por un medio. ¿Sí? Y ahí tenemos la definición recursiva. Bien. Bueno, vamos a ver este ejemplo. Hallar los 4 primeros términos de la sucesión a sub n igual menos 1 a la n más 1 por 3 a la n con n mayor o igual que 1. Esto me indica que el primer término que voy a escribir es el a sub 1, el segundo será el a sub 2, el tercero será el a sub 3 y el cuarto será el a sub 4. ¿Sí? Me pide los 4 primeros términos, o sea que con esto ya está. ¿Cómo será el primero? Bueno, acá me dice menos 1 a la n más 1 por 3 a la n. O sea, cuando n sea 1, esto será menos 1 a la 1 más 1 por 3 a la 1. Y hagamos la cuenta. Menos 1 al cuadrado nos queda por 3. Y menos 1 al cuadrado me da 1 positivo. 1 por 3 es 3. El a sub 1 entonces es 3. El a sub 2 es cuando n es 2. Menos 1 a la 2 más 1 por 3 a la n, dice, o sea, por 3 a la 2. Entonces, ¿qué nos quedó? Menos 1 al cubo por 3 al cuadrado, que es 9. Ahora el exponente es impar. Menos por menos, me da menos. Menos 1 por 9, menos 9. Ahí ya tengo el a sub 2. El a sub 3, menos 1 a la 3 más 1 por 3 a la 3. O sea que nos quedó menos 1 a la cuarta por 27. Ahora el exponente es par, me da positivo. 1 por 27, 27. El a sub 4, esto es menos 1 a la 4 más 1 por 3 a la cuarta. Ahora fíjense que nos queda menos 1 a la quinta por 81. El exponente es impar, esto me da negativo. Menos 1 por 81 es menos 81. Ahí tenemos los 4 primeros términos de la sucesión. Bueno, vamos a hacer otro ejemplito. Dice hallar una fórmula para el término general de las siguientes sucesiones. Acá tengo esta sucesión, menos 1, 1, menos 1, 1, menos 1, 1. Fíjense que es un término negativo y uno positivo. Y es siempre con el número 1. ¿Cómo logro yo que un término sea negativo y el otro positivo? Bueno, yo tengo que encontrar el a sub n.
Ahora fíjense ustedes, ¿no? Menos 1. Voy a tener que elevarlo a un exponente porque se acuerdan, hace un ratito habíamos visto, cuando el exponente era impar, el número era negativo. Cuando el exponente es par, el número es positivo. Entonces, si yo quiero que el primer término sea negativo, si yo pongo menos 1 a la n, y como el primer término es el a sub 1, tengo que empezar la n en 1. Entonces, menos 1 a la 1 me da negativo, perfecto, se corresponde con esto. Cuando n sea 2, ¿qué me quedará? Menos 1 al cuadrado, que es 1. Bárbaro, está respondiendo bien. Menos 1 al cubo me da menos 1. Menos 1 a la cuarta, 1. Menos 1 a la quinta, menos 1. Menos 1 a la sexta, 1. Y así sucesivamente. O sea que esto está bien. ¿Qué pasaría si me dieran, esto para que lo piensen ustedes, porque van a tener un ejercicio en la práctica, si el primer término ahora fuera positivo y el segundo negativo y así, si fuera al revés que esto? Entonces voy a tener que jugar con el exponente, ¿sí? Vamos a hacer 2 ejemplos más y listo. Bueno, fíjense que en el título decía hallar una fórmula para el término general. Y no me especifica si la quiere explícita o recursiva, ¿sí? Así que bueno, hacemos lo que nos conviene o lo que tengamos ganas. Por eso que no todos van a tener los mismos resultados. La cuestión es que con esa fórmula la sucesión funcione, ¿sí? Que yo diga, bueno, esta es la fórmula y realmente pueda enumerar los términos de la sucesión. Tenemos esta sucesión y queremos hallar el término a sub n. Entonces, observemos un poquito, ¿no? Este 1, fíjense, 1, 4, 9, 16, 25, 36, son todos cuadrados. Fíjense que este es 1 al cuadrado, este es 2 al cuadrado, el 9 es 3 al cuadrado, el 16 es 4 al cuadrado, el 25 es 5 al cuadrado, el 36 es 6 al cuadrado. Acá juega mucho la observación, no es una cosa mágica. Me dan una sucesión y yo tengo que mirarla y dar la vuelta y empezar a pensar cómo puedo definirla, ¿sí? Acá nos dimos cuenta que estos son cuadrados, entonces cuando yo quiera escribir el a sub n, ¿qué puedo escribir? N al cuadrado, ¿sí? Con n empezando en 1. Entonces acá me cubre, ¿no? 1 al cuadrado es 1, 2 al cuadrado es 4, 3 al cuadrado es 9, 4 al cuadrado es 16, etc. Bien, nos faltaría un ejemplo más. Bueno, hagamos un último ejemplo entonces. Acá fíjense, 1 menos 1/3, 1/9 menos 1 sobre 27, 1 sobre 81. Estos denominadores 3, 9, 27, 81 son potencias de 3. Pero ojo que el primer término es 1. El a sub 1 es 1. El a sub 2 es menos 1/3. El a sub 3 es 1/9. El a sub 4 es menos 1 sobre 27. El a sub 5 es 1 sobre 81. En primer lugar, fíjense que los signos son alternados. Acá tengo positivo, negativo, positivo, negativo, positivo y así sucesivamente. Entonces, a ver, el tema de los signos más o menos lo habíamos visto cuando yo les di la sucesión esta de menos 1, 1, menos 1, 1, algo así era, ¿no? Y habíamos visto que esto era menos 1 a la n, ¿sí? Con esto defino esta sucesión. Ahora lo tengo al revés, tengo el primero es positivo, entonces menos 1 a la n no me sirve para ver los signos, estamos diciendo, ¿no? No me sirve porque si n tiene que ser mayor o igual que 1, menos 1 a la 1 me da negativo, me daría el primer término negativo. Ahora vamos a borrar y vamos a escribirlo un poquito más acá. Seguro que voy a tener que poner un menos 1 elevado a algo.
A ver, para que me dé el primer término positivo, si yo pongo n no me da, pero si le sumo o le resto 1 me queda. Bueno, le puedo sumar o restar. Por eso que les digo que puede haber varias formas de expresar la misma sucesión, ¿sí? Algunos le pondrán -1, otros le pondrán +1. Da lo mismo. Bueno, con esto solucioné el tema del signo. Ahora vamos a ver lo de las potencias de 3. Seguro que voy a tener que multiplicar por 1/3, pero el 3 va a tener que estar elevado a algo. Si digo a la n, no anda. ¿Por qué? Porque el primer término sería 1/3. Si n tiene que ser mayor o igual que 1. Ahora, fíjense, si yo a esa n le resto 1, ¿cómo nos queda? 1 sobre 3 a la 1 menos 1. Nos queda 1 sobre 3 a la 0. Esto queda igual a 1. Por 1, 1. Ahí me funcionó. Vamos cuando n sea 2. 2 menos 1 me queda 1. O sea que acá me queda 1/3. Y cuando n es 2, esto me queda negativo, porque 2 menos 1 es 1. Menos 1/3. Perfecto. Cuando n es 3, 3 menos 1 es 2. O sea, me quedó 1 sobre 3 a la 2, que es 1/9. Y cuando n es 3, esto me queda positivo, me queda bien. Bueno, si ustedes lo siguen comprobando, esto va a quedar perfecto. Así que esta es la definición explícita de esta sucesión. Bueno, espero que hayan entendido y que puedan hacer la tarea. Chao, chicos.